Este es el video número 10 para cuarto año. Vamos a continuar trabajando con el tema de la vez anterior, que es voz pasiva. Como siempre les digo, copien todo lo que va apareciendo en las distintas pizarras. En esta primer pizarra tenemos entonces con el título Did you know? ¿Lo sabías? 3 pequeños textos sobre curiosidades, datos curiosos. Vamos a leer el primero. Dice así: The modern sport golf was invented in the 18th century. El deporte moderno golf, llamado golf, fue inventado en el siglo XVIII, ¿sí? Más precisamente en Escocia. Dice, why was the game called like that? ¿Por qué se lo llamó así a este juego? Because of the rule, gentlemen only, ladies forbidden. Por la regla, caballeros solamente, damas prohibidas. Fíjense que la primera letra de cada una de estas palabras forman el nombre golf, ¿no? Entonces, la regla de ese momento decía que solamente los caballeros podían jugar y que las damas estaban prohibidas en los campos de golf. Bien, vamos con la segunda curiosidad. Dice, The Eiffel Tower in Paris was completed in 1889. La Torre Eiffel en París, sí, esa torre de acero de unos 300 metros, fue completada en el año 1889. Why was the tower built? Pero ¿por qué fue construida la torre? ¿Por qué se construyó? To commemorate the centennial of the French Revolution. Para conmemorar el centenario, ¿sí? Los 100 años de la Revolución Francesa, que obviamente sucedió en 1789. Y vamos con el último texto de datos curiosos. Dice, The famous Nike logo was designed by an American student in 1971. El famoso logo de la marca Nike, ¿sí? Esa pipa, fue diseñada por una estudiante norteamericana, estadounidense, en el año 1971. Ahora, how was she rewarded? ¿Y cómo fue ella recompensada? Pensemos que es un logo que es mundialmente conocido. She was paid $35. Se le pagó $35. And later, y más tarde, cuando se dieron cuenta lo que realmente significaba el logo, she was given a gold ring and some shares. A ella se le dio un anillo de oro y algunas acciones de la empresa, ¿sí? Acciones de la empresa Nike. Bien, como pueden ver en estos textos, tenemos distintos ejemplos, están subrayados, del uso de la voz pasiva en otro tiempo, que sería el pasado simple. Pero además vemos ejemplos en la forma interrogativa. Como pueden ver, hay preguntas aquí. Esto es lo que vamos a estar desarrollando entonces en la siguiente pizarra. Voz pasiva para pasado simple y para formular preguntas. Bien, en esta segunda pizarra entonces vamos a pasar una oración de voz activa a voz pasiva, pero esta vez vamos a estar trabajando con simple past, pasado simple, passive voice, simple past. Bueno, la manera de hacerlo es idéntica a la que ustedes trabajaron en la clase anterior cuando pasaban oraciones de voz activa a voz pasiva utilizando con el presente simple. Entonces, vamos a leer primero la oración en voz activa. Dice, Captain James Cook, el capitán James Cook, discovered Australia in 1770. Descubrió Australia en el año 1770. Bien, recuerden lo que hacíamos. Buscábamos el verbo de la oración, que es discovered. Obviamente tenemos un sujeto, que es el capitán Cook, el que realiza la acción, y vamos a preguntarle al verbo, ¿qué descubrió? ¿Recuerdan la pregunta qué? ¿Qué descubrió el capitán Cook? La respuesta va a ser Australia, y este es nuestro objeto directo, direct object. Entonces, nuestro objeto directo pasa a ser el sujeto de la voz pasiva. Australia, inmediatamente de poner este nuevo sujeto, vamos a aplicar la fórmula de la voz pasiva, que es la misma
que usábamos en presente simple, the verb to be plus the past participle, el verbo to be más el verbo en pasado participio. Ahora, en pasado simple, el verbo to be, ¿se acuerdan? Tiene dos formas, was o were. En este caso usamos was porque el sujeto es singular, es it, es una cosa, Australia, un país. Bien, entonces Australia was discovered, fue descubierta, by, recuerden que ponemos by, la preposición by cuando queremos mencionar el agente, quien realizó la acción, James Cook. Y por último dejamos cualquier referencia de tiempo, ¿no? O lugar, in 1770. ¿Sí? No hay mucho que explicar porque esta explicación la hicimos en la clase pasada. La estructura es la misma de pasar una oración de voz activa a voz pasiva, tanto en presente como en pasado. Tienen que esta vez prestar atención al verbo. Cuando hagan la actividad, presten atención al verbo para ver si el verbo está en presente o en pasado. ¿Sí? Acá igual tienen la ayuda de la fecha. Y vamos a ver estos otros ejemplos, este texto, que dice así. Tin food and tin openers weren't invented at the same time. Dice, la comida enlatada y los abrelatas, tin openers, no fueron inventados en el mismo momento. Fíjense que acá ya está en voz pasiva esta oración, que tenemos were porque es plural, ¿no? Tanto la comida enlatada como los abrelatas, y está en negativo. Esto es lo mismo. La forma negativa de was sería wasn't, y acá lo tenemos ya en negativo, weren't, no fueron inventados en el mismo momento. Qué problema, ¿no? La comida enlatada y los abrelatas no se inventaron al mismo momento. So, for more than 50 years, entonces, por más de 50 años, all tins were opened with a knife and a hammer. Por más de 50 años, todas las latas se abrían con un cuchillo y un martillo. Sí, pequeño problema, ¿no? Que tardaron 50 años en inventar un abrelatas. Bien, otra curiosidad más. Fíjense entonces, acá usamos were porque también tins es plural. Bien, nos queda entonces una última pizarra donde vamos a estar desarrollando, esto sí es distinto a lo que estuvimos viendo, que son las preguntas utilizando voz pasiva. Y en esta última pizarra entonces vamos a ver questions, preguntas. ¿Cómo trabajamos con la voz pasiva en el caso de las preguntas? Bien, recuerden que partimos siempre de voz activa. Acá tenemos una pregunta en voz activa, que es como las que hemos trabajado siempre. Where do they grow tea plants? Dice la pregunta. ¿Dónde cultivan ellos las plantas de té? Lo primero que tenemos que ver acá, prestar atención, es en qué tiempo está la pregunta, porque recuerden que ahora estamos trabajando con dos tiempos. A diferencia de la clase anterior, ahora están trabajando con presente simple, como trabajaban en la clase anterior, y ahora sumamos pasado simple, ¿sí? Ahora, miramos la pregunta y vemos que el auxiliar es el do. Como no hay ninguna referencia de tiempo, miramos que tenemos el auxiliar do, que es un auxiliar, recuerden, del presente simple. El otro auxiliar que se usa en presente simple es el does, que se usaba cuando el sujeto era he, she o it. Entonces, do y does son auxiliares del presente simple. La pregunta está en presente simple, esto es importante. Bien, buscamos el verbo grow, cultivar, ¿sí? Cultivan ellos, cultivar. El sujeto es they. Preguntamos, ¿se acuerdan? Preguntamos ¿qué? ¿Qué cultivan ellos? Respuesta tea plants, las plantas de té. Esto es nuestro objeto directo de la pregunta. Que es lo que vamos a usar también en la pregunta en voz pasiva. Pero fíjense esta vez cómo lo hacemos. Para la pregunta en voz pasiva dejamos en primer lugar la palabra interrogativa, en este caso es where, ¿dónde? Eso lo mantenemos, where. Inmediatamente después de la palabra interrogativa vamos a aplicar la fórmula de la voz pasiva que conocemos con una diferencia. La vamos a dividir, ¿sí? Y en el medio vamos a poner nuestro sujeto, tea plants. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? Where are tea plants grow? ¿Dónde se cultivan las plantas de té? ¿Dónde son cultivadas? De vuelta, el verbo to be, que en este caso es are, porque plants es plural, es como decir they, por eso se usa are.
el sujeto va en el medio y después el verbo, como ya saben, en tercera columna, pasado participio, grown, en este caso es un verbo irregular. Entonces ven que la diferencia que hay de las preguntas con las afirmativas o negativas es que la fórmula de la voz pasiva, que ya a esta altura la conocen, verbo to be más el pasado participio, está dividida y en el medio se ubica entonces el sujeto de la pregunta. Vamos con otro ejemplo que dice así: When did they send the invitations? Entonces, primero lo que hacemos es mirar la pregunta para entender en qué tiempo está. Esta vez el auxiliar es el did, auxiliar del pasado, pasado simple. Esta pregunta, a diferencia de la anterior, está en pasado simple. El did es el único auxiliar que hay en pasado simple. Recuerden. Ok. ¿Cuándo enviaron las invitaciones? Lo mismo, el verbo send, enviar, y le preguntamos ¿qué enviaron ellos? La respuesta de invitations, las invitaciones. Este es el objeto directo que va a ser el sujeto de la pregunta. Volvemos a mantener la palabra interrogativa al principio, ¿sí? Y después ponemos la fórmula de la voz pasiva, que en este caso, fíjense, en pasado, como vimos en la pizarra anterior, puede ser was o were. En este caso es were porque el sujeto es invitations, plural. También es como decir they, las invitaciones. When were the invitations sent? ¿Cuándo se enviaron las invitaciones? ¿Sí? Fíjense, bueno, sent es el verbo en pasado participio, el verbo to be, y en el medio de la fórmula que está separada va el sujeto. Bien, aquí tenemos entonces ejemplos en presente y ejemplos en pasado de preguntas. Recuerden que van a tener que hacer una actividad. En la actividad esta vez vamos a mezclar presente simple, como tenía la vez pasada, con pasado simple, afirmativo, negativo, y también esta vez van a tener algunos ejemplos de preguntas, ¿sí? Como los que tenemos acá. Recuerden de copiar todo, ver el video las veces que lo necesiten y cualquier consulta me lo hacen por el Classroom. Nos volvemos a encontrar entonces para la corrección de esta tarea.